Mi nombre es Andrea y voy a presentar el indicador número 2, que es mantener una exactitud mínima del 95% entre el inventario físico y el inventario registrado. En esta primera tabla se presenta el indicador, que es la exactitud del inventario, y este mide el grado de conciencia entre las existencias registradas y las existencias físicas. La fórmula para determinar este es el total de los inventarios registrados entre los registros correctos multiplicado por 100. El responsable de medición es el encargado de almacén, así como el objetivo, que pues es lograr la exactitud mínima del 95% entre inventario físico y inventario registrado. La herramienta de cálculo sería una hoja de Excel o sistema digital de control. La frecuencia de control sería semanal y la herramienta de comunicación pues sería el reporte semanal que se va presentando. Igual en la parte de abajo viene otra tabla donde presenta el objetivo, que pues es lograr el 95% de rotación entre inventario físico y registrado, y presenta las actividades que se van a realizar para poder llegar con ese objetivo, así como también el responsable, la fecha prevista, los recursos y el indicador al que abona. Tenemos el primer reporte de almacén de los meses de julio, agosto y septiembre, donde podemos visualizar que no se cumple con el porcentaje adecuado, que es del 95%. En la primera semana solamente cumple con el 85% y en la semana número 13 solamente cumple con el 93%, así que no cumple con el objetivo que estamos requiriendo para este indicador. Está dividido en 12 semanas porque son de 3 meses atrás estos reportes. En este segundo reporte podemos visualizar que ya se cumplió con el objetivo. A partir de la semana 13, que sería en el mes de octubre, se empiezan a notar los cambios en el porcentaje de rotación, ya que va iniciando en un 95% de exactitud, y como un resultado en la semana número 24 da un resultado del 98% de rotación. Estos son los formatos utilizados para llevar a cabo el registro controlado del inventario, como fueron las actividades, que era realizar auditorías físicas y capacitación al personal. El formato implementado para poder cumplir con los objetivos fue un Just-in Time, en el que se optimizó el flujo de información y sincronización entre las operaciones de almacén y el sistema digital. Las auditorías periódicas y la capacitación del personal permitieron eliminar los retrasos, errores de captura y discrepancias, consolidando el proceso más ágil y confiable. Como aquí podemos observar, son los formatos en el que representa la acción, que por ejemplo podría ser las auditorías físicas semanales. La descripción es que se compararon los de registros digitales con el conteo real, y pues la fecha de aplicación fue a partir de la semana 13, que fue cuando se implementó el cambio, y pues el responsable de eso sería el encargado de almacén. La capacitación al personal, la descripción sería que fue entrenamiento en registro y control de movimientos inventarios. La fecha de aplicación fue la semana 14. El responsable fue el supervisor de almacén. Las acciones correctivas pudieron anotarse a partir de la semana 13 a la 24, ya que los porcentajes de rotación en el inventario fueron del 95% hasta llegar al 98%, lo que demuestra una tendencia entre la estabilidad del control del inventario, así como coincide con la implementación de las auditorías semanales y las capacitaciones en registro de inventarios. Eso permitió disminuir errores y llegar con el objetivo. Las recomendaciones para seguir mejorando sería mantener los conteos físicos semanales, actualizar los registros en tiempo real para así evitar los movimientos sin registrar,
así como capacitar continuamente al personal con el uso correcto de formatos y las herramientas digitales, y implementar algunas alertas automáticas en Excel para cuando se encuentren diferencias mayores al 5%. Por último, tenemos un diagrama de mejoras en el proceso de exactitud, que se desglosa de la siguiente manera. Como primer paso es la revisión semanal del inventario físico, comparando los registros digitales con los conteos reales. La detección de diferencias o errores, en donde se identifica si el porcentaje de exactitud es menor del 95%, así como un análisis de causas, error de captura, falta de registro, conteo incorrecto, omisión de salidas o de entradas, implementación de acciones correctivas, que sería realizando pues las auditorías físicas adicionales, capacitando al personal y actualización de formatos o software de inventario. Registro de los resultados en el formato semanal y la evaluación de la mejora, si se alcanza el 95 o más o se cumple con el objetivo. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Olivares y yo les estaré hablando de los indicadores de producción. El análisis del departamento de producción se realizó mediante un diagrama de Ishikawa, en donde pudimos detectar que tenemos algunos ciertos problemas dentro de mano de obra, en los métodos, la maquinaria, los materiales, las mediciones y el entorno. A continuación estaremos describiendo cada uno de los siguientes problemas. Las correcciones que detectamos para la producción son en dos indicadores, uno en la eficiencia de producción y otro en el índice de los desperdicios. En la eficiencia de producción tomaremos como referencia el porcentaje de la producción mínima que estipulamos como el 85%, en los cuales hemos detectado problemas en cuellos de botella. También nuestro plan fue rediseñar el flujo de trabajo y monitoreo. Esto mediante un mapa de procesos, y la implementación la realizamos a partir del 1 de octubre del 2025. Dentro del índice de los desperdicios, pues el índice de los desperdicios lo tenemos que manejar máximo al 2%, ¿sí? Ya que tenemos un alto porcentaje de desperdicio en materia prima en nuestra línea de producción. La identificación de mayor desperdicio fue en un análisis mensual de tendencias y de desarrollo de prototipos. Esto lo solucionamos por medio de subproductos, los cuales más adelante los veremos. Esto se hizo mediante varias herramientas, inicialmente el PHBA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Asimismo, como anteriormente se los describí, nos ayudamos también del diagrama de Ishikawa y también nos apoyamos en el Just in Time. Esta parte la estuvimos implementando a partir del 1 de octubre del 2025. Nuestros objetivos, como anteriormente se los señalé, son que la eficiencia de la producción sea mínimo al 85% y que la reducción de los desperdicios sea un máximo al 2% del total de la materia prima. Este es nuestro diagrama inicial de flujo, donde se hizo la identificación de los cuerpos de botella. Aquí podemos ver que tenemos ciertos problemas en el área del deshidratado básico y el empaque manual sobre todo. Creo que este diagrama es muy claro, en el cual se pudieron identificar la problemática. Este es nuestro punto de partida. Estos son los formatos implementados para hacer el rediseño del flujo de trabajo. Como ustedes pueden observar en la hoja de control hacia la parte de abajo, nosotros tenemos un promedio del 72% de una eficiencia de producción, lo cual es muy abajo de la que nos estipulamos, que es el 85%. En esta diapositiva ustedes pueden observar parte del procedimiento en el área de producción en el cual se detectaron los cuellos de botella, el cual son el corte manual, el empaque manual y en el deshidratado básico. Ya que tenemos plenamente identificados los cuellos de botella, entonces ahora procederemos a hacer la redistribución de las tareas o los recursos. Todo esto nosotros planeamos hacerlo con una automatización de procesos, así como capacitación en personal en coordinación con recursos humanos y haciendo una revisión estándar y de secuencias operativas con el formato anteriormente señalado. Nuestra propuesta del diagrama de flujo, o sea el rediseño, es esta, en donde cual estamos completamente controlando los cuellos de botella, esto con un corte optimizado de automático, un deshidratado con sensores de humedad, el cual pasan después a un control de calidad. Si pasa el filtro del control de calidad, este se va a empaque, que
también está automatizado el almacenamiento y se procede al almacén de producto terminado. En caso de que este no cumpliese con el control de calidad, se va a un proceso alternativo, el cual veremos en el siguiente indicador, que es en el de índice de desperdicios. Ya con la redistribución de nuestro proceso hecha, esta es la parte de las mejoras que implementamos, el cual se aplicó inicialmente en la selección, la desinfección, el corte automatizado, el deshidratado con los sensores y los controles de calidad con el empaque automatizado, el cual nos reduce tiempos y sobre todo los cuellos de botella que anteriormente ya les he señalado. Como ustedes pueden observar, nuestra eficiencia de producción subió a un 86%, pero esto es manejado en promedio. Esto fue en un inter de 3 meses, que fue de octubre, noviembre y diciembre. Pero si nos fijamos más detalladamente, no solo subió un 86%, en la semana 51 terminamos en un 93%, y esto fue gracias a los reprocesos que se crearon, el cual se verá en el indicador siguiente. El 86% se tomó como promedio, el cual ya está en el rango dentro de la meta que nos fijamos en el indicador desde el inicio. El índice de los desperdicios, como podemos ver, aquí lo tenemos en un promedio del 4.62% del total de las materias primas implementadas en el proceso. Esto fue en un análisis que se realizó de julio a septiembre del 2025. En esta parte de la metodología aplicamos la metodología Lean, ¿sí?, para el índice de los desperdicios, en el cual se identificó que hay un corte ineficiente en las frutas, las pérdidas de la madurez son excesivas, había fallas en la calibración de la deshidratadora, embalajes algunos defectuosos y también falta de control en las porciones del empaque, era por lo cual teníamos un alto índice de desperdicios. Como anteriormente lo señalé, nuestra principal herramienta es la de PDCA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Aquí podemos ver que se hace el análisis de las causas, se implementan las buenas prácticas, se miden los resultados y se ajustan los parámetros. En esta parte están involucradas tanto el gerente de producción como el supervisor, técnicos de calidad y el gerente de calidad. Nuestros indicadores son los desperdicios al mínimo, que la meta final es 2% como máximo del total de las materias primas. Estas fueron algunas de las herramientas complementarias aplicadas dentro de los 3 meses, las cuales veremos solamente por encimita, ya que nuestra herramienta principal fue la anterior. Nos apoyamos mucho en el Just in Time, que fue para la recepción de frutas, que tuviéramos las frutas que necesitamos exactamente en el tiempo que lo necesitemos. El 5S pues lo mantenemos constantemente, que es lo que nos habla de clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. Es todo un ciclo, el cual es de mejora continua. Como podemos observar en esta diapositiva, nuestro desperdicio en la semana 51 bajó a 1.50, entonces son 3 puntos porcentuales. Entonces, en estos 3 meses es suficiente para la meta establecida. ¿Qué es lo que sigue? Pues tenemos que mantener los controles mensuales. Aquí podemos observar nuestra hoja de control, en donde en la parte derecha podemos observar los subproductos que creamos con los desperdicios. Nosotros manejamos desperdicios, pero realmente no lo son. Como son frutas, nosotros decidimos hacer el betabel que nos quedaba, hacerlo, pulverizarlo, mezclar los frutos que no pasaban las medidas de calidad, mezclarlo con chocolate, las cáscaras hacerlas condimentos cítricos, así como los diferentes frutas que teníamos marcadas como desperdicio, las metimos en subproductos, el cual nos dio un rendimiento y una eficiencia no del 85 que teníamos planeado. Este indicador va de la mano con el anterior. Como podemos observar, nuestra producción, nuestra eficiencia subió a un 92%, que en el rubro en el que estamos es magnífica. Este es el formato para llevar a cabo la implementación de las acciones correctivas dentro del departamento de producción. Como anteriormente les comenté, nuestros metas son 85% de producción y el índice de desperdicio al 2%, el cual, como podemos ver ahora que estamos en la semana 51, ya cumple con los requisitos, no solo los estándares, sino que superamos las metas establecidas desde un principio en los indicadores. A nivel de resumen, no solo logramos con nuestra implementación subir una eficiencia al 86%, la subimos a un 92%.
haciendo una reducción de nuestros desperdicios, no al 2, sino al 1.5 desperdicios. Asimismo, como creamos subproductos con los llamados desperdicios, no solo subimos la eficiencia y bajamos los índices de desperdicios, subimos nuestros ingresos y esto se refleja también en una minimización de los costos de producción. Hola, yo les voy a estar presentando los indicadores generales de logística. El indicador que yo estuve eligiendo es utilización de capacidad de transporte. Como definición tenemos evalúa el porcentaje del uso real del espacio peso disponible en las unidades del transporte durante los envíos semanales, identificando la eficiencia en la planeación logística. El responsable de medición sería el jefe de transporte y coordinación logística. El objetivo de este indicador pues es alcanzar una utilización mínima de un 90% de la capacidad de transporte. Nuestra herramienta de cálculo sería registro de carga y bitácora de transporte en una hoja de Excel. La frecuencia de control sería semanal, el nivel de comunicación será operativo gerencial y nuestra herramienta de comunicación sería reporte semanal en una hoja de control compartida. Nuestro objetivo para hacer las actividades sería aumentar la utilización de la capacidad de transporte al 90%. Las actividades que se estuvieron implementando para realizar la mejora de este indicador es rediseñar rutas de distribución para agrupar pedidos por zonas, el cual tiene un responsable que es jefe de transporte, una fecha prevista que es del 1 al 10 de octubre. Y nuestros recursos van a ser rutas de software de rutas, planificador logístico y mapas de entrega. El indicador al que abona es logística y distribución y compras y planeación de demanda. Nuestra segunda actividad sería capacitar a los operadores en planeación de carga eficiente. Como responsable de esa actividad tenemos al coordinador de logística y nuestra fecha prevista es del 11 al 15 de octubre. Como recursos tenemos manual de capacitación de equipo de cómputo, material didáctico. El indicador que abona sería recursos humanos, que es capacitación, y operaciones logísticas. Se estuvo realizando un diagrama de Ishikawa, el cual estuvimos implementando las posibles causas y las mejoras, las causas para el cual nos hizo realizar este indicador, que los siguientes puntos fueron los puntos que se pusieron es mano de obra, métodos, materiales, mediciones, maquinaria y entorno. Y en base a eso estuvimos desglosando varios puntos para implementar las mejoras y llegar a una conclusión para el cual estuvimos implementando el indicador. En base a la información recopilada, las principales causas detectadas fueron los siguientes puntos: planeación eficiente de rutas, carga parcial o mal distribuida, vehículos fuera de servicios o sin mantenimiento, falta de control de capacidad. Se realizó un reporte semanal en una hoja de Excel, en el cual en el mes de julio tuvimos un porcentaje de 80% en la semana 1, en la semana 2 82%, en la semana 3 84%, en la semana 4 un 86%, el cual eso está abajo de nuestra meta y el cual en nuestro semáforo obviamente tendríamos en color rojo. De igual manera, en el mes de agosto tenemos en la semana 1 un 85%, en la semana 2 un 87%, en la semana 3 un 88% y en la semana 4 un 89%, lo cual igual está abajo de nuestra meta. Y por último, en el mes de septiembre, de igual manera, tenemos en la semana 1 un 87%, en la semana 2 88%, en la semana 3 un 89%, el cual igual está bajo de nuestra meta, el cual los 3 meses mencionados sería en rojo. Y lógicamente en nuestra gráfica se muestra que los 3 meses mencionados están bajo de nuestra meta, que la línea nos da la meta del 90%, pero los 3 meses no alcanzaron a llegar, entonces eso indica que tenemos que implementar la mejora. Para eso se implementaron las siguientes acciones correctivas,
el cual tenemos que es implementación de software de planeación, agrupación de pedidos por zona, capacitación de personal en áreas de clave que es RH, capacitación del personal logístico y como resultado tuvimos reducción de viajes vacíos y mejora de aprovechamiento en vehículos. Como ven aquí ya implementamos pues la mejora que tuvimos resultados positivos hasta la última semana de octubre. Lo que es noviembre y diciembre ya durante todo el mes tuvimos resultados pues muy buenos, la verdad ya alcanzamos nuestra meta. Que en la semana de octubre, en la número 1, tuvimos un 87%, que eso aún está abajo de nuestra meta, que es el 95%. Entonces ahí pues todavía estaba en amarillo porque ya se implementó la mejora. En el mes de octubre, igual en la semana número 2, tenemos un 90%, ya vamos un poco más arriba. En la semana 3 un 91% y en la semana 4 un 92%. Bueno, era 92% nuestra meta, que ahí ya pues ya llegamos a nuestra meta. Como les comentaba, fue en la última semana ya del mes de octubre. En el mes de noviembre, en la semana 1 tenemos un 93%, en la semana 2 94%, semana 3 94%, semana 4 y 95%. Entonces, pues como ven ahí ya llegamos a nuestra meta, que fue el 92%. En el mes de diciembre, en la semana 1 tenemos un 95%, en la semana 2 un 96%, en la semana 3 96% y en la semana 4 un 97%. En base a estos resultados nos dimos cuenta que podemos llegar al 100%, o sea, si lo mejoramos aún mucho más, porque ya implementamos la mejora, pero nosotros sabemos que pues puede estar mucho mejor que antes o de lo que ya está. Y pues en base a eso vemos que tenemos salidas perfectas en los últimos 2 meses. Y aquí se muestra nuestra gráfica en donde pues en la última semana, bueno, como les comentaba en el mes de octubre pues se ve rojo porque en la última semana fue donde vimos mejora. En lo que es y en lo que está de amarillo pues fue donde se estuvo implementando la mejora. Los últimos 3 pues ya es donde llegamos a nuestra meta, que fue un 92%, que la verdad nos fue súper bien porque casi logramos alcanzar el 100%. Los formatos que se estuvieron utilizando para llegar a nuestra meta fueron los mismos, solamente que pues en esta ya se estuvieron implementando mejoras y tuvimos un resultado muy positivo de igual manera. En el folio R4 con una fecha del 31 del 10 del 25, en zona de reparto fue norte, unidades asignadas fueron 2, pedidos por zona fueron 15, distancia fueron 120, que es en kilómetros, y tiempo estimado fueron 4 horas. Conductor asignado fue Albert Gómez y nuestras observaciones fue una ruta eficiente. Como folio R5 tenemos la fecha del 30 del 11 del 25, que nuestra zona de reparto fue en el área del sur, unidades asignadas 1, pedidos por zona fueron 8, distancia en kilómetros fueron 80, tiempo estimado fueron 3 horas. Tenemos como encargado, el conductor asignado fue Luis Gómez y las observaciones fue ruta optimizada. En el folio R6 tenemos como fecha el 30 del 12 del 25, que nuestra zona de reparto fue en el área del centro, unidades asignadas fueron 3, pedidos por zona fueron 20, distancia en kilómetros fueron 100, tiempo estimado fue en 3.5 horas. El conductor es Mario Torres y tenemos como una observación de mantenimiento optimizado. En este formato vemos que ya los resultados fueron muy muy positivos, entonces eso quiere decir que nuestra mejora pues va surgiendo de buena manera. Perdón. En el formato 2, que fue de la actividad número 2, que es la evaluación práctica del checklist de desempeño, tenemos a Christopher Gómez, que fue el 31 del 10 del 25, con la planilla correcta, la carga, tuvo una respuesta que sí, distribuye el peso adecuadamente, su respuesta fue sí, sigue el orden de carga y descarga, su respuesta fue sí, usa el equipo de seguridad, su respuesta fue sí,
cumple de tiempo establecido, sí, y evaluación general pues fue aprobado. Las observaciones pues fue un excelente desempeño. Tenemos a Luis Gómez, que todas sus respuestas de igual manera fueron sí, su evaluación general fue aprobado y pues observaciones no tenemos retrasos. En Mario Torres igual de todas sus respuestas fueron un sí. La evaluación pues fue aprobado y apto para mejora continua y observaciones tenemos planeación mejora. En Mario Torres tenemos en color amarillo porque obviamente podemos mucho más mejorar y como se vio que casi llegábamos al 100%, entonces él está ahorita bien, pero pues de igual manera puede estar mucho mejor. Bueno, a continuación yo les hablaré acerca de los indicadores de recursos humanos. Bueno, yo les voy a hablar acerca del indicador de la tasa de rotación de personal, cuyo objetivo es medir el número de personas que deja nuestra empresa mensualmente. La fórmula que yo utilicé fue el número de bajas entre el número total de empleados por 100. El encargado es el jefe de recursos humanos. Vamos a controlar la estabilidad laboral. La herramienta que yo utilicé fue Excel. Va a ser en un periodo mensual, dando reportes mensuales a la dirección y gerencia. Las actividades que yo voy a implementar va a ser el registro de ingresos y bajas mensualmente del personal, además de calcular el promedio mensual de empleados. Para la primera actividad, el encargado va a ser el auxiliar de recursos humanos, que lo va a hacer durante todo el mes. Vamos a utilizar formularios de ingresos y bajas, base de datos de empleados, sistema de nóminas y reportes internos. También, para la otra, va a ser el encargado de recursos humanos, va a ser el cálculo la última semana de cada mes, las actividades o los formularios que va a llenar va a ser registrar mensualmente a los empleados en hojas de cálculo, software de control de personal, y el indicador al que aporta es a la producción, porque entre más empleados tengamos, mejor producción sacamos, además de que en una mejor retención de personal podemos ahorrarnos la capacitación y estar sacando la producción conforme a lo que se nos pide. Como les comentaba, les hablaré acerca del indicador de la tasa de rotación de personal. Tenemos un estándar de medición de rotación del 5%. El problema que detectamos fue la alta rotación por falta de motivación y sobre todo por el clima laboral. Para este responsable del indicador soy yo, y las acciones se empezaron a tomar desde el 30 de septiembre del presente año con un plan de acción de implementación de programas de reconocimiento al desempeño, mejoramiento de comunicación interna, y se realizarán entrevistas de salida para determinar las posibles causas. La herramienta que utilicé fue el Pocayoke. Ahorita estamos en amarillo y se implementará a partir del 31 de octubre del presente año. Mi objetivo va a ser tener la rotación mínima en el 5%. Indicador número 7, rotación mínima del 5%. El problema que detecté fue un incremento en la rotación de personal durante octubre, principalmente por la falta de motivación, comunicación interna, deficiente y escasas oportunidades de desarrollo. Esto afecta la continuidad de las operaciones, nos genera costos por contratación y disminuye la moral del equipo. En el periodo de julio a septiembre tuvimos bajas altísimas. En julio tuvimos bajas de 30 bajas, en agosto 28 bajas y en septiembre 26 bajas, por lo que no cumplimos con el mínimo de rotación que esperábamos. Una vez identificados los motivos de baja, se implementaron estrategias de mejora tales como realizar encuestas de clima laboral y analizar resultados mensualmente. Para esto vamos a usar formularios digitales con campos obligatorios que ningún empleado omita su respuesta. Generaremos un reporte automático con resultados gráficas para evitar errores de implementación.
Esto para prevenir olvido de aplicar la encuesta, pérdida de información o análisis incompleto. También aplicar encuestas de salida estandarizadas, crear un formato único y obligatorio para todas las entrevistas con preguntas cerradas y válidas, configurar el sistema para que no se cierre el expediente del empleado sin llenar el formato, previene omisiones, entrevistas incompletas o pérdidas de datos útiles sobre las causas de rotación. También se creará programas de reconocimiento interno, establecer un registro automatizado que sume puntos por asistencia, puntualidad y desempeño. Activar alertas automáticas mensuales cuando un empleado cumpla con los criterios de reconocimiento. Esto previene falta de seguimiento, olvidos o favoritismos en los reconocimientos. Otra mejora es mejorar el proceso de inducción y capacitación inicial. Implementar un checklist digital que valide que todos los pasos de inducción fueron completados. Documentación, bienvenida, asignación de puesto, capacitación. Bloqueando el cierre del proceso de ingreso si algún punto no está marcado como completado, lo que previene omisiones durante la inducción y errores al integrar a un nuevo empleado. Por último, revisar perfiles de contratación y procesos de reclutamiento. Diseñar una plantilla digital de validación de un perfil que exija llenar requisitos claves, como experiencia, competencias, disponibilidad. Automatizar un aviso que impida avanzar al siguiente paso si algún requisito no se cumple, lo que previene contrataciones incorrectas, selección inadecuada y rotación temprana. Los resultados que obtuvimos fue que los procesos de recursos humanos quedan estandarizados y automatizados. Se eliminan errores comunes derivados de descuido o falta de seguimiento, además de que se mejora la retención de personal y la capacidad del proceso de selección e inducción. Después, en el periodo de octubre, noviembre y diciembre, obtuvimos bajas mucho menores. En octubre fueron 15 bajas, en noviembre 9 y en diciembre solo 6 bajas, por lo que pudimos cumplir con nuestro objetivo de tener una rotación mínima del 5%, dejándonos como resultados una baja rotación de personal, lo que nos genera también bajos costos en la contratación.